Bienvenidos, lunes 10 de febrero de 2025, el día después de las elecciones en Ecuador, las primeras elecciones presidenciales de este 2025 que viviste en vivo con una transmisión histórica por la pantalla de DNews. Gracias primero por habernos acompañado en esta transmisión de varias horas que estuvimos haciendo junto a César García Vélez desde Ecuador y junto aquí a Andy, por supuesto, contándote todas las novedades que se iban produciendo hora a hora de estos comicios que tienen un final abierto, que se van a resolver en una segunda vuelta para el infarto el próximo 13 de abril, porque había muchos pronósticos. Lo que nadie anticipaba era que esto podía terminar así, con un empate cerrado que, como vas a ver vos, tiene a los dos grandes favoritos que tenía desde hace tiempo esta elección, diciendo ambos que ganaron, ambos reivindicándose vencedores de estas elecciones realmente apasionantes, las primeras de una política latinoamericana que no da respiro, que vivís, por supuesto, por la pantalla de DNews. Quiero empezar por los números tal cual están hoy, según un conteo que llega al 93%, hasta ahí se ha detenido el CNE. Esto tiene que ver con que hay muchas actas impugnadas, con que hay muchas actas en revisión, pero lo cierto es que estamos ante un empate en 44%, más allá de los matices, más allá de las centésimas. Daniel Noboa aparece según igual este conteo provisorio, que tiene todavía muchas actas por contar, pero que no se han contado precisamente por las irregularidades, con lo cual es ficticio, te diría, esta ventaja que hoy tiene Noboa con 44,4% de los votos con su coalición ADN. Pero prácticamente en el mismo nivel se encuentra Luisa González, también en torno al 44%. Poco importan los decimales cuando todavía faltan por contar cerca de 700.000 votos, algo que obviamente llevará su tiempo, pero que de todas formas es irrelevante, porque lo decisivo acá es que hay un balotaje con dos candidatos que están empatados. Y vamos a ir dentro de esta lista a un dato que me parece que es central, porque entre Daniel Noboa y Luisa González suman exactamente entre los dos el 88% de los votos. Es decir, que hay solamente 12% que están repartidos entre los otros dos candidatos, entre los otros 12 candidatos, 14 para ser más precisos, porque eran 16 en total. Recordemos, por supuesto, ¿quién va a ganar la elección del próximo 13 de abril? Bueno, se supone que quienes votaron a uno van a volver a votar a su mismo candidato y deberán convencer ambos, en definitiva, a aproximadamente el equivalente a 6 puntos porcentuales, porque hay que tener mayoría para ganar las elecciones y sacar más votos que el rival. Es decir, que la pregunta es, de esos 12 votos que quedan repartidos, ¿a quién tenderían a favorecer más? Y eso es una de las cosas que vamos a tratar de preguntarnos hoy aquí en la pantalla de DNews, en este análisis postelectoral, contándote aparte de las últimas novedades de lo que se está conversando hoy en Ecuador, por supuesto, con el excelente trabajo que continúa haciendo César García. Bueno, la sorpresa sin duda Leonidas Issa, el candidato indigenista que termina con aproximadamente el 5% de los votos en un claro tercer lugar que nadie esperaba, realmente nadie daba a Leonidas Issa en el tercer lugar con 5 puntos. Y eso automáticamente uno dice, ¿hay ventaja para Luisa González entonces? Porque es verdad, Leonidas Issa fue un dolor de cabeza para Lenín Moreno, fue muy crítico en su momento de la gestión de Rafael Correa, claramente es alguien lejano al correísmo, pero si uno analiza sus propuestas, y lo vamos a hacer aquí en un ratito, uno dice, bueno, es evidentemente un candidato de izquierda, es un candidato que cree que tiene que tener mucho más papel el Estado, que cree que hay que poner muchos más límites a la actividad privada, que cree que hay que cobrar más impuestos, que cree que en definitiva hay que regular más, no menos, a diferencia de la línea por la cual se está moviendo Daniel Noboa y por la cual se ha movido en sus 14 meses de gobierno. Ahora, ¿eso se traduce a sus votantes?
es un signo de interrogación. Ahora, uno dice, Luisa González sumaría ahí algo importante. Ahora, ¿qué pasa con el resto? Y si nos vamos a ver el resto, pongamos a pleno por un momento esta imagen que nos muestra los resultados. Vamos a encontrar a Andrea González, que era la candidata claramente ubicada en la centro-derecha, que algunos creían Andrea González Nader, que viene de cierto ambientalismo y del hiperanticorreísmo, que es una candidata que iba a ser candidata a vicepresidenta y compañía de fórmula de Fernando Villavicencio antes de su asesinato en 2023, y son votos que uno dice es para Noboa. Henry Klonfle, del Partido Social Cristiano, es 0,7, sí. Pero ¿para quién van esos votos? Y uno dice están más cerca de Noboa. Henry Cucalón, que fue ministro de Guillermo Lasso, ¿para quién irían esos votos? Y uno cree que están más cerca de Noboa. Tabachi de Creo, 0,3. ¿Pero para quién irían esos votos? Y uno cree que están más cerca de Daniel Noboa. Jimmy Jairala. Bueno, ahora, también es cierto que de repente aparece con 0,5... Pedro Granja, o que aparece Jorge Escala de la ultraizquierda con 0,4, que uno dice está más cerca de Luisa González. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno se pone a sumar o a proyectar cuánto suma cada uno, te vas a dar cuenta de que estamos ante un escenario de una paridad absoluta. No es que hay un tercer candidato que sacó 10%, que está muy claramente volcado para uno de los dos, que uno dice, bueno, listo, esto ya está resuelto. No, estamos ante un escenario de absoluta incertidumbre, por eso va a ser apasionante lo que ocurra el próximo 23 de marzo, cuando haya un debate entre estos dos candidatos, un debate que por supuesto vas a estar viendo por la pantalla de DNews. Eso es parte de la discusión. Ya seguimos con la discusión presidencial. Quiero que volvamos ahora a lo otro que se jugaba ayer. Ayer se jugaba la posibilidad de elegir presidente o la posibilidad de que se elija a los dos finalistas. Bueno, están elegidos los dos finalistas, pero también se dirimía el Congreso, se dirimía la Asamblea Nacional. Y es un resultado que refleja de alguna manera esta elección presidencial. Vamos a ver qué pasaba con, básicamente, cómo quedó el reparto, cómo quedaron los votos en la Asamblea Nacional. Vamos a ver, acá está, perfecto, es lo que estamos viendo. Elecciones legislativas, escrutado al 71%, esto pudo haberse modificado ligeramente, pero lo importante es ADN, el partido de Daniel Noboa, consolidado con incluso más claridad que en la elección presidencial como la primera fuerza, 44, cambio radical. ¿Por qué te digo esto? Y porque Noboa asumió en noviembre con una minúscula fuerza parlamentaria. Recordemos que él había sacado el 24% de los votos en la primera vuelta de 2023, cuando se eligieron a los miembros de la Asamblea Nacional. Es decir, va a tener un grupo muy importante, pero ahora vamos a ver que no le va a alcanzar por la mayoría. Y después sí, aparece obviamente la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa y Luisa González con el 40% de los votos, la izquierda con buenas elecciones, tanto el PCE como UP, y después tenés pequeñas fuerzas de la centro-derecha, el Partido Social Cristiano, el PSP, Suma, creo, que aparecen también con buenas representaciones. ¿Cómo podría quedar el Parlamento entonces si repartiéramos los 151 escaños que se ponían en juego a partir de estos resultados? Bueno, lo que vas a ver ahora es la proyección más aproximada. Por supuesto, no es 100%, porque todavía faltan algunos votos por contar, pero lo cierto es que ADN sería la primera fuerza con 68 asambleístas, quedaría la Revolución Ciudadana muy cerquita con 66 asambleístas, aparece obviamente el movimiento Pachacutic de Leónidas Issa con 9 asambleístas, el Partido Social Cristiano con 3 asambleístas, Construye con 1 y otras fuerzas políticas, y ahí aparece izquierda y derecha con 4. ¿Cuánto se necesita para tener la mayoría? 75. La mayoría es de 76, perdón. 76 se necesita para la mayoría. Es decir, que ADN no queda lejos de la mayoría. Son 8 bancas. Ahora, ¿la va a ir a conseguir la Revolución Ciudadana? No. ¿La va a ir a conseguir a Pachacutic? No. ¿La puede conseguir con el Social Cristiano? Podría ser. Bueno, ahí tendríamos 71. ¿Puede sumar de Construye? Podría ser. Ahí tendríamos 72. ¿Y los otros? Entonces, Daniel Noboa, sí, en su propia fuerza política, con su partido, está mucho más cerca de la mayoría que en el Parlamento actual. Eso es una buena noticia para Noboa en caso de ser reelecto. Ahora, la posibilidad de construir alianzas
quizás sea mucho más difícil que en el actual Parlamento. ¿Por qué? Y porque ganaron muchos escaños partidos y fuerzas políticas que son totalmente contrarios a Noboa. Estamos entrando a un Ecuador polarizado ideológicamente, donde hay claramente dos bandos que concentran el grueso del apoyo. De un lado Noboa, del otro lado Luisa González y Rafael Correa en el fondo, porque en definitiva Luisa González ese es el arma de Rafael Correa, que no se puede presentar en Ecuador porque, recordemos, condenado por corrupción, no podría pisar suelo ecuatoriano porque sería encarcelado. Es un escenario apasionante, pero de muchísima incertidumbre. En este contexto hablaron los dos candidatos, cada uno a su manera. Los dos se declaran vencedores de esta primera vuelta. Escuchemos lo que decía anoche primero Luisa González. Un poco de tiempo para salir y festejar con nuestra gente, con nuestra militancia, esta gran victoria. Hemos vencido. Lo primero que hizo la encuestadora que estaba registrada en el CNE es decir que el presidente Noboa, el candidato presidente, ganaba con más de 50 puntos. Nosotros sabíamos que eso era una mentira más del candidato Noboa. Porque Daniel Noboa representa el miedo y nosotros representamos la esperanza, el cambio, esa esperanza de transformar este país. Yo les quiero recordar a todos que las ofertas de campaña de la candidatura del 2023 que hizo tanto el señor Noboa como Luisa González, como todos los candidatos, eran para cumplírselas en 1 año y medio. Entonces, no le faltó tiempo. Le faltó decir la verdad y no engañar al pueblo ecuatoriano. Desde meses atrás, cuando llamamos a una unidad de las izquierdas, de los partidos de centro, donde también llamamos a sumarse a la industria, donde también llamamos a sumarse a la sociedad civil, donde también he hecho el llamado a sumarse a los partidos de derecha, a todos los que quieran recuperar ese país de seguridad y construir, de hacer de Ecuador el país más seguro de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Luisa González, que obviamente estaba contenta, más allá de la discusión casi infantil sobre si alguien ganó en lo que evidentemente fue un empate y donde es irrelevante si uno termina sacando 50.000 votos más o menos en materia presidencial, si es importante esto en materia legislativa, porque está claro, van a tener que pasar en primera vuelta, a segunda vuelta, ninguno de los dos está cerca del 50% como para poder declararse vencedor absoluto en la primera vuelta, con lo cual es parte ya de la discusión preparatoria para lo que va a ser la campaña de aquí al 13 de abril. Lo relevante es que estaba contenta. Luisa González hizo una elección muy superior a lo que esperaba cualquiera. Es la mejor elección con mucha ventaja de cualquier candidato del correísmo desde Lenín Moreno. Estamos hablando de que tanto ella misma en 2023 como Arauz en la elección anterior no habían superado el 33% y ella termina ubicándose 10 puntos por encima. Es una gran elección la que ha hecho Luisa González y sabe que tiene una posibilidad el próximo 13 de abril. Noboa, que anoche no habló, recién decidió expedirse a través de una carta que difundió por redes sociales hace un ratito. Esto es lo que decía. Vamos a ver la carta. A ver si la tenemos. Ahí está. Gracias Ecuador, gracias por la esperanza y el coraje de volver a creer que este país puede ser diferente. Ahora a seguir luchando. ¿Qué dice la carta? Por cada paso que diste con nosotros, por hacer de esta lucha nuestra lucha. Gracias por la esperanza y por el coraje de volver a creer, de creer que el país puede ser diferente, uno de progreso sin corrupción y de un esfuerzo constante por enfrentar a las mafias y no pactar con ellas. Gracias por su cansancio, por su sacrificio. Juntos dimos el primer paso. Ha sido un año de lucha incansable por el alma de este país. Ayer logramos lo que no se veía en años. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Ganamos, reitera, y dimos el paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza, capaz de trabajar por ustedes
y no de enfocar sus esfuerzos en perseguirnos o debilitarnos para obtener inmunidad. Ahora, como ha sido costumbre en este gobierno, vamos a luchar como el primer día para que su sueño de un país justo y de desarrollo se cumpla, juntos más fuertes y determinados que nunca. Importantísimo, Noboa dice también que ganó. No se sabe si ganó, porque sí, ahora el conteo lo muestra arriba por 40.000 votos, pero estamos hablando de que son más de 700.000 los que no han sido contados. Entonces, nadie sabe verdaderamente quién ganó. Noboa sabe que él hizo una buena elección, en línea con lo que esperaban algunos. Obviamente Noboa creía que iba a ganar en segunda vuelta. No sé si porque creía que iba a superar el 50%, pero porque creía que Luisa González le iba a ir mucho peor. Y creía que iba a tener una diferencia clara. Una diferencia que le permitiera llegar al 13 de abril en caso de que hubiera balotaje cómodo, sabiendo que iba a ser una cosa casi irremontable para Luisa González. No se esperaba la paridad que mostró el resultado de anoche. Lo que decidieron los 13 millones de ecuatorianos que estaban habilitados a votar, votó más del 80%, que es la paridad y la sensación de que hay muchos que creen que el camino es el de Noboa, pero hay muchos que dicen, no es el de Noboa el camino, hay que volver a otra cosa, y bueno, hay que volver a lo que Noboa llama el viejo Ecuador. Por eso Noboa haciendo hincapié en no pactar con las mafias, insinuando que ese viejo Ecuador que representa a Luisa González es un Ecuador emparentado con la mafia, como, bueno, desde hace mucho tiempo, por lo pronto, la oposición a Correa denuncia que Correa y sus aliados realizaron y llevaron adelante en sus 10 años de gobierno en Ecuador. Vamos a ver y vamos a hablar con César García en un ratito respecto de qué significa la campaña que se abre ahora para un Noboa a quien la justicia le dijo ya te venció el plazo para que devuelvas en su cargo a Verónica Abad, la vicepresidenta. De aquí en más, si querés hacer campaña, te tenés que pedir licencia. Si te pedís licencia, tenés que delegar el poder en la vicepresidenta Abad. ¿Va a hacer caso? ¿Va a desobedecer a la justicia? Es todo un interrogante también el que se le abre a Noboa al respecto. Contemos y repasemos brevemente qué pasaba en las últimas dos elecciones para que podamos hacer la comparación. Fíjate vos que es un escenario completamente distinto. Vos fíjate lo que había sido 2023, muerte cruzada de Lasso, se anticipan las elecciones presidenciales. Luisa González había salido primera con el 33, Noboa ahora con 24. Claro, todo el resto de lo que no era el voto para Luisa González era muy claramente anticorreísta. Entonces para Noboa, que hizo una elección mucho peor que la que había hecho hace un año y medio, imagínate, sacó 20 puntos más Noboa. Tendría que estar muy contento con lo que hizo a pesar de las dificultades que tuvo en su gobierno. Sin embargo, Noboa tenía quizás un camino mucho más allanado para conseguir los votos de los que no votaron por él, porque ahí el techo estaba mucho más bajo para Luisa González. Ahora bien, de la misma forma te digo, Luisa González hizo una elección mucho mejor, 33%. Bien, ahora sacó 44, 11 puntos más. Ahora, ¿no será 48 el techo del correísmo y eso no se movió? Si es en definitiva 48, sacó 44, puede sumar 4 más, pero no le da para el 50, que es lo que también te mostró la elección anterior. Esa es la pregunta también, porque veamos lo que pasaba en 2021, hace 4 años. La misma dinámica, Arauz sacaba 33 en primera vuelta, llegaba hasta 48 en la segunda vuelta. Es decir, la sensación es que el piso de la Revolución Ciudadana subió. Era un piso de 33, hoy es de 44. Ahora, ¿subió el techo? No lo sabemos. Nos vamos a enterar el próximo 13 de abril. ¿Qué espera Noboa? Sí, que el techo siga siendo el mismo para Luisa González y que entonces él pueda terminar sacando otra vez el 52%. ¿Qué espera Luisa González? No, cambió la situación. Ahora la gestión Noboa generó mucho enojo en un sector de la población y por eso subió nuestro piso 10 puntos y también subió nuestro techo y vamos a ganar nosotros. Es apasionante lo que se viene en Ecuador, aunque estamos hablando de la perspectiva de dos modelos completamente diferentes que pueden tener consecuencias completamente diferentes para el futuro de América Latina. Quiero meterme en el perfil, te diría, rápidamente, de los tres principales candidatos para repasar esto. Y digo de los tres porque el tercero es el que me parece que va a ser decisivo para lo que viene. Primero recordemos, Noboa son 37 años, nació en Miami, es licenciado en Administración de Negocios por la Universidad de Nueva York, carrera privada, es el presidente más joven en la historia de Ecuador, asumió con 35, trabajó en la empresa de su papá, de Álvaro Noboa, exportador de banana, empresario de polirrubro, candidato a presidente y
una cortísima experiencia presidencial, política antes de llegar a la presidencia, como asambleísta por la provincia de Santa Elena. Por cierto, perdió en Santa Elena Daniel Noboa. Todo un mensaje por lo menos de sus vecinos de Santa Elena que prefirieron a Luisa González. Y asume en este escenario absolutamente inédito de 2023. Bueno, él logró consolidar un poder con este ejercicio muy duro de una mano dura muy clara para el tema del delito, con medidas excepcionales, mostrándose con mucha audacia para tomar decisiones que otros presidentes no se animan, tomando también decisiones en el límite de lo reglamentario y lo institucional. Un modelo que le dio, me parece, muchos resultados al principio, pero que, entre otras cosas, por la suba de los delitos al final, lo termina complicando. Vamos a hablar ahora de los desafíos que se le vienen al próximo presidente de Ecuador, gane quien gane. ¿Quién es Luisa González? Perfil diferente. Ella nació en Chone, Manabí. Bueno, en Manabí arrasó Luisa González. Ahí le puedo decir a Noboa, bueno, a mí quienes me conocen me votaron. ¿A vos por qué no te habrán votado quienes te conocen? Esto es obviamente parte de lo que le va a decir en la campaña Luisa González. Tiene 47 años, es abogada por la Universidad Internacional de Ecuador y maestría en Economía. Todos los candidatos que elige Rafael Correa, porque es, insisto, alfil de Correa, está allí porque la puso con el dedo Rafael Correa, no hay duda. El voto que sacó ella, uno asume que es un voto que es para Correa, o quizás ella logró obtener más votos de lo que obtendría el propio Correa. No lo sabemos, se lo vamos a preguntar a César en un rato. Trabajó en el sector bancario, fue asistente de investigación universitaria y tuvo un cargo importante en la parte final del gobierno de Correa como secretaria de Administración Pública. En 2023 perdió, ahora en el nuevo contexto en el que se está moviendo Ecuador, un Ecuador que parece que va ordenando su crisis política, termina quedando en esta situación de paridad en la primera vuelta con más de 10 puntos más que en las últimas elecciones. Ahora, hay un tercero en discordia acá. Cuando repasábamos el resultado de ayer decíamos, bueno, hay uno que sorprendió, que termina sacando el 5% de los votos y es Leonidas Sisa. ¿Quién es Leonidas Sisa? Este líder indigenista que hoy sacude a la política ecuatoriana y que muchos dicen, si fueran todos los votos de Issa para uno de los dos candidatos, probablemente ese candidato gane. ¿Irán todos para uno? Bueno, Issa nació en el año 82 en San Ignacio de Tuacaso, Cotopaxi, región obviamente de fuerte presencia indígena. Él pertenece al pueblo quichua panzaleo. Tiene una formación como ingeniero ambiental en la Universidad Técnica de Cotopaxi. El tema ambiental, por supuesto, es siempre central para la causa indígena. ¿Cómo fue su carrera luego de esta etapa de formación? A ver, pasemos. Bueno, desde muy temprano se metió en el movimiento colectivo de los indígenas en Ecuador, que son una minoría muy importante y sobre todo muy movilizada, muy activa, con mucha capacidad de hacer ruido. Lo han demostrado en los últimos años. En 2016 fue elegido presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, el MIC, y tuvo un papel clave en unas primeras protestas nacionales que fueron en 2019 contra Lenín Moreno. Un paro muy grande contra la eliminación del subsidio a los combustibles. Un paro que en un momento parecía que se llevaba puesto directamente al gobierno de Lenín Moreno durante 2 semanas, paralizado totalmente Ecuador. ¿Cómo siguió la carrera de justamente Leonidas Sisa? Bueno, en 2021 fue elegido presidente de la organización más importante que tiene el activismo indígena en Ecuador, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y vuelve a liderar un proceso de protestas muy fuerte contra otro gobierno anticorreísta como fue el de Guillermo Lasso. Digo otro porque Lenín Moreno ya a esa altura se había alejado en 2019 de su ex líder, ¿no? Encabezó el paro nacional de 2022 contra la suba del precio de los combustibles, tema muy, muy sensible. Y fue arrestado el 14 de junio durante esas protestas. ¿Qué sigue de la carrera de Issa? Propuestas. Bueno, este es un tema sensible. Si uno analiza toda la agenda de propuestas, son de una posición muy radicalizada, de una izquierda muy radicalizada. Podemos decir una izquierda ambientalista, si querés, para diferenciarla de una izquierda más industrialista, sí, pero son medidas muy fuertes, de muy fuerte intervencionismo estatal, de muy poco lugar para la gestión privada, de mucho control desde el Estado. En todo caso, sí de mucha autonomía a las comunidades, pero no al individuo. Bueno, es la percepción, por supuesto, de un líder indígena. Está en contra de explotar recursos hidrocarburíferos. Esto podría poner en crisis, obviamente, el modelo económico ecuatoriano. Y promueve
potenciar las empresas públicas, entre otras cosas, una agenda muy diferente de la de Daniel Noboa, pero con algunas diferencias también con la de Luisa González, porque dice, sí, pero son de izquierda los dos, sí, pero atención, porque la izquierda que representa Correa, que representa a Luisa González, es una izquierda que, entre otras cosas, promueve la idea de, no, el petróleo hay que explotarlo porque sin esos recursos no podemos hacer de Ecuador un país desarrollado. ¿Y qué dijo Issa respecto de la segunda vuelta sobre si tuviera que apoyar a uno de los dos? Escuchémoslo. Pero señor Issa, usted va a definir en segunda vuelta. No va a definir el señor Issa, va a definir el poder político colectivo. Yo les quiero recordar a todos. Así que van a tener de la candidatura del 2023 que hizo tanto el señor Noboa como Luisa González como todos los candidatos colectivamente. eran para Y le vamos a demostrar en este un año y país. medio. No es como siempre han puesto, Entonces, pero señor Issa, no señores, nosotros decidimos la verdad y no colectivamente, y este país finalmente va a entender que en esta sociedad va a conjugar la democracia comunitaria, la democracia directa y la democracia representativa. En este país la democracia comunitaria va a tener su peso firme, contundente en este proceso. Queridos hermanos, ahí le dejamos. Ya he escuchado, tengo invitaciones, conversemos. Listo, vamos a conversar. Primero nos sentamos nosotros, discutimos y sobre la política. Aquí no vamos a ir a endosar voto a nadie. Nosotros vamos a sostener una propuesta de país. Los que están dispuestos a sostener como nosotros lo hemos hecho, listo, de manera pública, coherente, colectiva, lo haremos públicamente. Así que mientras tanto van a tener que tener paciencia para entendernos, escucharnos. Y si tienen que esperar más años, tendrán que esperarlo. Así son. Clara la posición aquí de Issa, yo no voy a decidir nada, vamos a tener que desarrollar un proceso horizontal para tomar la decisión, abriendo de alguna manera el juego, generando aún más incertidumbre respecto de lo que pueda pasar el próximo 13 de abril. Quiero irme ya mismo en vivo al centro de cómputos donde se están contando los votos con nuestro compañero César García Vélez. César, buenos días, ¿cómo está todo por allá? Bien, Andy, hola Darío, ¿cómo estás? Tranquilo, un gusto poder estar contigo en esta mañana. Sí, exactamente. Además, nosotros estábamos compartiendo el CED ayer analizando esto que todavía tiene mucha tela por cortar. Y si bien tú decías una máxima importante que puede ser intrascendente quién gane o no esta primera vuelta, hay unas inconsistencias de cerca de 6% que aún se están contabilizando. Sí lo es para las candidaturas en sí, para el marketing político, porque de pasar a decir que ganabas en una sola vuelta a perder la primera vuelta, eso podría ser de alguna manera comenzar en desventaja y con el impulso inadecuado para una segunda vuelta. Por eso se está disputando y peleando cada voto a este momento. De hecho, el sitio en donde nos encontramos de este momento, en donde no ha tenido acceso ningún medio de comunicación, nosotros nos logramos filtrar hace pocos minutos, es donde se están cocinando las papas, como se dice en Latinoamérica. Te voy a mostrar, mira, en la parte del fondo, hace pocos minutos estaba una gran cantidad de chicos en donde estaban contabilizando justamente estas actas con inconsistencias que bordean el 6.27%. En este momento les dieron un break, no han parado durante toda la noche. Esto lo estipula el Consejo Nacional Electoral que se debe hacer y a partir de las 11 de la mañana del Ecuador vamos a tener ya la instalación de la Junta Provincial de Pichincha. Un escenario como el que vemos en este momento aquí se está repitiendo en cada una de las 24 provincias a nivel nacional. Es decir, se están contabilizando estas actas que tienen inconsistencias y que bordean el 6%. Si hablamos que hay alrededor de unos 100.000 votos de diferencia en este momento, de acuerdo a lo ingresado de forma oficial, esto puede variar de un momento a otro producto de esta situación. Así que esa sería una de las primeras cosas que podemos informarles en directo aquí desde el Centro de Procesamiento, Darío. Ahora,
Dentro del matiz, si tú te das cuenta de cómo quedó el mapa del Ecuador, la costa ecuatoriana está de color celeste, del color de la Revolución Ciudadana, y las dos provincias superiores, límites con Colombia en el oriente, Sucumbíos y Orellana, también están en celestes. Por el contrario, toda la sierra ecuatoriana, casi con excepción de la provincia de El Carchi, está de color lila, el color del oficialismo. Esto quiere decir que tenemos un país matizado entre sierra y costa. ¿Cuál es la lectura que podemos tener de esta votación? Hay un factor que hay que considerar, que las provincias de la costa fundamentalmente son las más azotadas por la ola de violencia y por los índices de muertes violentas. Y en el caso de las provincias orientales en las cuales ganó la Revolución Ciudadana, Sucumbíos y Orellana son dos provincias que también están afectadas por los grupos subversivos vinculados a las disidencias de las FARC, en donde hay muchos asesinatos casi al día. Esto puede significar que la ciudadanía y el elector está leyendo que ha sido insuficiente la gestión que se ha dado en el área de seguridad, y por ahí puede estar algunas de las movidas en estrategia política que tendrá que hacer el gobierno nacional si quiere ganar en estas próximas elecciones. Por otra parte, tú también mencionabas algo importante para dialogarlo contigo, y sería esta mayoría en la Asamblea Nacional. Van a variar, por eso se están peleando voto a voto, puede variar un asambleísta o dos, no se sabe si van a terminar ADN con 66, la RC con 64, Pachacuti con 9, podría estar estable, y el Partido Social Cristiano con 4, pero estos 9 votos de Pachacuti y los 4 del Partido Social Cristiano que ha venido votando con la Revolución Ciudadana durante este último tiempo pueden ser los votos bisagra para alcanzar esos 76 votos que sería la mayoría simple con la cual se califican proyectos de ley. De ahí la importancia de saber cuál va a ser el resultado final respecto a cómo quede el Parlamento ecuatoriano, Darío. Quiero ir con ese punto, César. Ayúdame a entender. ¿Quién llega más fácil a los 76? Porque uno mira rápidamente los resultados y dice, Noboa está contentísimo. Tenía hoy, no sé cuántos exactamente asambleístas tiene, pero prácticamente ha duplicado el número de asambleístas que tiene, está mucho más cerca de la mayoría. Ahora, ¿no tiene también muchos más en contra de alguna manera o muchos más curules que van a estar siendo ocupados por opositores mucho más acérrimos que los que hay hoy en el Congreso? Claro que sí, yo coincido con la lectura que tú estabas dando. Es mucho más difícil al presidente, a pesar de tener esta mayoría legislativa, esta primera minoría, como se llama acá en el Ecuador, porque cuando tú tienes mayoría deberías tener al menos los 76 votos. Esta es la primera minoría que estaría gobernando en el interior del Parlamento ecuatoriano, y es como tener un cuchillo sin filo, por ponerlo de alguna manera, porque no se alcanzarían esos 76 votos al no contar con aliados naturales que seguramente de Pachacuti no vendrán, excepto que haya leyes que los beneficien, y además del acuerdo que estaría por fraguarse en el caso de que la Revolución Ciudadana llegase a tener algún tipo de consenso con el movimiento indígena. Lo decía en el directo que lo escuchábamos a Isa, y ayer lo conversábamos con ustedes, la CONAIE y Pachacuti no toman las decisiones de forma vertical. No es que el líder les dice esto es lo que vamos a hacer. Primero se somete a una gran asamblea, y si todas las comunidades que aquí se conocen como bases sociales toman la decisión de apoyar en este caso a la Revolución Ciudadana, esto sería factible. Si no, como dice en la última parte de la locución, el mismo Isa, no le importa a él y al movimiento que quienes están más interesados hoy en consolidar esa mayoría y ese apoyo para la segunda vuelta tengan que esperar más años, esto refiriéndose entre líneas a la Revolución Ciudadana, que en muchos momentos se ha mostrado bastante prepotente, sobre todo su máximo líder Rafael Correa, quien
jugará un papel crucial, hablará mucho, se va a separar. Hoy escuchaba en la mañana a una Luisa González que decía, cuando le preguntaban respecto a Venezuela, ella decía, yo hablo por mí y Rafael Correa habla por su propia cuenta, yo respeto su criterio, pero yo soy la que va a gobernar, un poco ya desmarcándose desde el primer minuto de su máximo líder. Puede ser también una estrategia que ya le están disponiendo sus claro. coidearios y estrategas de campaña que tiene que llevar. Es que me parece que está claro, logró Luisa González subir el piso de la Revolución Ciudadana sin Correa. Está clarísimo, un piso que estaba en 30 puntos, 30 y pico, hoy está en 40. La pregunta es si logró mover el techo también. La pregunta es si puede superar ese umbral de 48 frente al cual chocaron ella misma y Andrés Arauz en las dos elecciones anteriores. Y por lo tanto no es extraño que busque ahora sí tomar un poquito más de distancia de Correa. El propio Rafael Correa probablemente le diga, toma distancia. Ahora, ¿será una distancia genuina o el día que gane va a indultarlo a Correa y a generar todo el camino allanado para que de alguna manera quien vuelva a tomar las riendas sea quien está hoy exiliado en Bélgica? Seguro el segundo escenario, porque ella lo ha dicho en reiteradas ocasiones que lo que va a propiciar es que la justicia sea independiente y que esta misma determine que esos juicios, en el caso del caso Sobornos, que lo terminó condenando a 8 años, pues pueda ser revisado en la Corte Nacional de Justicia. Además que hay procesos en las cortes internacionales que están en curso, pero con lo de Glass ha sido muy clara. Ella ha dicho, yo respetaré el derecho internacional, por lo cual le daré el salvoconducto para que se traslade rumbo a México. Son dos aspectos que pesan y mucho a la hora de interpretar y del electorado que pues obviamente estará atento a cada uno de las fallas y de los comentarios que vaya haciendo los candidatos. Por otra parte, te quería comentar que también escuché a Andrea González Nader, que termina haciendo una muy buena participación. Es la primera vez que se lanza y por una tienda alquilada al Partido Social de Sociedad Patriótica. Y decía, le preguntaban a quién va a apoyar en esta segunda vuelta y ella decía con claridad, el socialismo del siglo XXI no me identifica, yo soy contraria a esto, estoy por fundar una iniciativa internacional para tener un partido propio, un partido liberal ambientalista, decía Andrea González Nader. Y por otra parte decía, si es que muchos identifican al gobierno de Daniel Noboa como de derecha, yo lo identifico como de centro izquierda, es decir, no es necesariamente un partido puro de derecha o liberal como ella lo representa. Sin embargo, dio a entrever que ante la posibilidad de apoyar al socialismo del siglo XXI podría inclinarse hacia allá, aunque ella no tiene mayor base social, pero sin duda ha arrastrado un interesante 2.5% que ya veremos. Cada porcentaje será crucial en una guerra a muerte que será esta segunda vuelta, Darío. Clarísimo, apasionante el escenario que se abre ahora y cortito para el cierre. César, igual después vamos a volver nuevamente. Ya venció el plazo para que sea restituida Verónica Abad como vicepresidenta. ¿Qué se abre allí? Ya está formalmente, le dejaron entrar a la vicepresidencia, le van a dejar entrar. ¿Qué va a hacer Noboa? ¿Qué se sabe al respecto en caso de la campaña, no? Sí, venció en la noche de ayer domingo. Ahora lo que corresponde es saber cómo va a proceder la jueza Nubia Vera, si actuar con una denuncia penal o la defensa técnica de Abad en contra del presidente por un incumplimiento o un desacato directo hacia una autoridad judicial. Por otra parte, también se ha presentado en el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por su suplantación de funciones en contra del mismo Daniel Noboa y de Cynthia Gilibert. Así que estos ingredientes adicionales le van a pesar mucho al presidente, que tiene por un lado que concentrarse en una segunda vuelta, pero también lidiar desde la interna, desde su propia casa, con su vicepresidenta. Clarísimo. César, gran trabajo anoche, gran trabajo ahora. Seguiremos, obviamente, acudiendo a vos con toda la información actualizada de este proceso, insisto, apasionante y absolutamente abierto e incierto que hay allí en Ecuador con estas elecciones presidenciales. Un proceso que tiene a
Luisa González, a Daniel Noboa, a Luisa González, teniendo que hacer campaña sabiendo que lo que se viene es de una enorme complejidad, de una gigantesca complejidad. Vamos a repasar rápidamente los desafíos que tiene por delante el próximo presidente de Ecuador, que va a asumir el 24 de mayo. La alta tasa de homicidios, lo primero, quiero que veas unos gráficos de cómo ha sido la evolución de los homicidios en Ecuador en el último tiempo y cómo está la situación hoy. Vos fijate lo que fue 2019, que ya esos 1.187 homicidios de 2019 eran muy altos de un Ecuador que antes tenía 800, 900 homicidios al año. Vos fijate cómo sube directamente de forma exponencial, llegando a los 8.221 cuando asumía la presidencia Daniel Noboa en noviembre de 2023. 45 homicidios cada 100.000 habitantes, récord absoluto para Ecuador y récord en ese momento en América Latina. Noboa declara el conflicto interno, militariza, la policía busca romper el control de los criminales sobre las cárceles, toma medidas que dan resultado en los primeros 6 meses. Pero la cosa vuelve a repuntar, cierra diciembre con más de 600 homicidios y termina el año en 6.986. Es un 16% menos que los 8.221 de 2023, pero sigue siendo, vos fíjate, el número más alto, sacando el de 2023, de toda la historia de Ecuador. Y el dato de que enero, ahora, cerró con más de 700 homicidios, lo que te da una proyección que te vuelve a ubicar en los 8.000 homicidios de 2023 si lo anualizás. Es enorme entonces el desafío que tiene y creo que las dudas que empezaron a aparecer sobre si estaba dando resultado o no el plan de Noboa es lo que quizás explique que muchos que tal vez en algún momento pensaron en votar a Noboa quizás hayan terminado votando a Luisa González o a otra de las alternativas. Pero hay más desafíos por delante para Ecuador. La lucha contra el narcotráfico directamente atado a esto, porque por un lado es el control de la seguridad pública, es cómo tomás medidas para que no pueda haber criminales armados matándose entre sí. Ahora, ¿qué haces con el narcotráfico? ¿Qué haces con esa frontera a través de Colombia por la cual las grandes bandas colombianas empezaron, en connivencia con anteriores gobiernos ecuatorianos, o por lo menos con fuerzas de seguridad controladas por anteriores gobiernos ecuatorianos, a sacar la droga por un Ecuador que fue durante mucho tiempo zona liberada totalmente para el narcotráfico? Y que entonces instalaron sus bases en Ecuador y que desde Ecuador reparten la cocaína sobre todo. ¿Cómo haces para combatir, desarticular a esos grupos? ¿Alcanza con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Seguridad ecuatoriana? ¿Necesitas más inteligencia? ¿Necesitas más tecnología? Bueno, por ahora no tiene la respuesta Ecuador. La economía. Una economía que ya venía mal en Ecuador desde hace muchos años, son casi 10 años de estancamiento, que en la economía que no crece, con un exceso de gasto público, con la necesidad de ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo que fue la brutal crisis energética que atravesó el país el año pasado, que termina en definitiva hundiendo a la economía en una recesión como la que culminó justamente cerrando el año 2024. Bueno, no hay perspectiva de que vaya a haber un gran rebote en este 2025. ¿Cómo se hace para restablecer la economía? ¿Qué medidas tiene que tomar? Noboa tiene ahí una propuesta: desregular, privatizar, más iniciativa privada. Luisa González va por otro lado. Luisa González dice, no, hay que volver a los estímulos, hay que subir los impuestos a los más ricos, hay que hacer más inversión del Estado. No se sabe bien con qué plata, pero bueno, es un poco un modelo como el que ya conocemos de muchos años de América Latina. Para muchos difícil que dé resultado. Claro, al mismo tiempo muchos ecuatorianos dicen, sí, pero yo cuando gobernaba Correa yo vivía mejor. Y claro, es verdad, fueron tiempos, entre otras cosas, de precios muy altos de los commodities. En toda América Latina había mejoras en los estándares de vida. Eso es parte de la discusión. Y lo mismo lo del empleo. Está totalmente estancada la generación de empleo, muchísima informalidad laboral. Bueno, eso requiere una economía que crezca de forma sostenible en el tiempo. ¿Cuál de los dos caminos es? Y bueno, eso es lo que se está dirimiendo hoy en Ecuador. Algunos de los desafíos que tiene por delante el próximo presidente. Esto se va a resolver el 13 de abril. Son elecciones decisivas para el futuro de Ecuador porque son dos rumbos completamente diferentes, pero también van a darle un mensaje importantísimo a todo el resto de América Latina.